en este video vamos a estar hablando de la suma de vectores, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las componentes del vector suma se obtienen a partir de sumar las componentes en X de cada uno de los vectores y luego la suma de las componentes en Y de cada uno de los vectores, que es un poco lo que tenemos anotado por acá. Entonces vamos con un ejemplo y es muy interesante también ver la interpretación geométrica de la suma de vectores. Si tenemos el vector b que tiene componentes 1, 3 y el vector u que tiene componentes 5, 1, vamos a calcular la suma. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar las componentes en X. Fíjense, obtenemos 6. Esa es la nueva componente del vector suma. Y luego sumamos las componentes en Y. Y entonces obtenemos 4, que es la nueva componente del vector suma. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la suma de los vectores? Bueno, hace un rato veníamos hablando de el vector b que tiene coordenadas 1, 3. Este en realidad sería el vector b. Y este sería el vector u. El vector b que tiene coordenadas 1, 3 y el u que tiene coordenadas 5, 1. Entonces los podemos ver en el gráfico que se presenta a continuación. Del vector suma obtuvimos las siguientes componentes: 6, 4, lo tenemos por acá, y trazamos el vector. Ahora, fíjense que si yo trazo una recta que sea paralela al vector u y que pase por el extremo del vector suma, obtengo esto. Lo grafiqué en línea punteada. Y también, si trazo una recta paralela al vector b que pase por el extremo del vector suma, obtengo esta recta que también marqué en línea punteada. Seguramente ustedes van a poder observar que se forma un paralelogramo y el vector suma no es otra cosa que la diagonal del paralelogramo. Entonces esa es la interpretación geométrica. En un momento yo les voy a mostrar cómo se hace la suma de vectores y demás cuestiones, pero en GeoGebra, por si gustan utilizar ese recurso para poder hacer la entrega de las consignas que refieren a esto. Nos queda pendiente hablar un poquito de los vectores en el espacio tridimensional. Hasta hace un momento estábamos trabajando en el plano, trabajábamos en el eje X, en el eje Y, el plano que es conocido también como R cuadrado. Ahora vamos a estar trabajando un poco en el espacio tridimensional, o sea, trabajamos en eje X, en eje Y y en eje Z. Entonces eso va a estar originando R cubo, el espacio R cubo, ¿sí? Vamos a comentar que obviamente las propiedades de la geometría, en este caso en el espacio, es análoga a la del plano, ¿sí? Y si también tenemos puntos y vectores en el plano, también los podemos tener en el espacio. En este caso van a tener, los puntos van a tener 3 coordenadas: coordenada en X, en Y y en Z. En este caso yo lo estoy escribiendo en forma general para denominar al punto 1. Y en este caso el punto 2 tiene estas otras coordenadas. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar un vector que tenga origen en el primer punto y extremo en el segundo? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es restar la componente en X del extremo, restarle la del origen. Luego, para encontrar la componente en Y, tenemos que restar la coordenada en X del extremo con la del origen, y lo mismo respecto de Z. Restamos la coordenada en Z del extremo con la del origen. Lo que vamos a obtener es un vector que tenga ese punto como origen y el otro como extremo. Vamos con un ejemplo. Si tengo acá entonces el punto D que tiene coordenada en X menos 1, 2 en Y y 3 en Z, y el punto C que tiene coordenada en X3,
menos 1 en y 4 en z. Queremos encontrar entonces el vector de c. Lo que vamos a hacer es entonces restar 3 con menos 1. Fíjense que ahí surge un doble signo menos que lo tenemos que tener en cuenta para el resultado final. Luego tenemos que restar la coordenada en y del extremo con la del origen. Entonces nos queda esta expresión. Nos queda menos 1 menos 2, que es menos 3. Y luego tenemos que restar la coordenada en z del extremo con la del origen y nos queda esto, 1. Entonces esas son las componentes del vector, que tiene como origen el punto D y extremo el punto C.